Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro episodio de Aprendiendo a Emprender. Hoy día les tengo el caballero Julio Vargas. Para los que ustedes les gustan los mariscos, este es el caballero excelente. Este caballero ha tenido varias empresas. Una de las empresas que no va a hablar es la que tiene ahora de camarones, pero él tiene varias experiencia trabajando en diferentes sectores de emprendimiento. Por favor, ojalá que les guste. Si les gusta, por favor, déjenos su comentario. Suscríbanse a nuestra página. Muchas gracias por su tiempo. Llegó un nuevo presidente al poder, cambiaron las condiciones, la ganadería dejó de ser negocio. Yo había formulado los pagos fuertes con la venta de animales en mi proyecto de la ganadería, y yo había asumido los costos de gastos de familiares y de vivir con la fábrica de los lácteos. Pues, ¿no? Una vaca parida llegó de valer $1,600, $1,800 que vendíamos ahí, porque todo era inseminado, no había ninguno de toros de monta, pura de inseminación, incluso hasta embrión. Llegó de pasar de $1,800 a $700. Y la situación se puso difícil, tuvimos que cerrar. Incluso yo movía muchísimo capital en esa época porque compraba casi 5,000 litros de leche al día. A veces sí es necesario el dinero para crecer, pero a veces manejándose y creciendo poco a poco también se puede. Por eso más importante que el dinero y el financiamiento es que nos abran los mercados. Básico, don Julio, por favor, empiécenos con una introducción, su edad, el nombre de su compañía y dónde nació. Y sí, lo básico, empecemos ahí. Bueno, mi nombre es Julio César Vargas, soy ingeniero industrial de profesión, tengo 38 años. Okay. Nací en la ciudad de San Vicente, un cantón de la zona norte de Manabí, aledaño acá a Pedernales, que es donde vivo actualmente. Egresé a la edad de 21 años de la universidad y con el apoyo de mis padres en esa época salí a formar una pequeña empresa que después tuve que cerrarla. Fue mi primera aventura económica. Ok. Primero, entonces, empecemos con lo primero. ¿Cuál es la empresa que ahorita tiene y cuáles servicios ofrece? Actualmente tengo una empresa que elabora productos para el sector camaronero. Okay. Insumos. Ok. Y ahora dando un paso para atrás, ¿cuál fue la historia? ¿Cómo llegó aquí? Porque me dice que hubo una compañía que abrió y la perdió, y eso es lo que yo he hablado con Gilson y otras personas que he entrevistado, que aquí en los Estados Unidos lo común es casi a la sexta le sale una compañía, y normalmente el 95% de compañías, 90% cierran en los primeros 3 años. ¿Cuál es su historia? Bueno, mi papá se formaron y me eduqué en el sector camaronero. Ellos eran camaroneros desde el año 80 acá. De ahí el sector camaronero tuvo una caída por una enfermedad que llegó, que era la mancha blanca. Mi papá migró y cambió de negocio, se dedicó a la ganadería. De una u otra forma influyó para que yo siguiera una carrera afín, pues, ¿no? Yo estudié ingeniería agroindustrial, que aparte de que me ha servido para formular algunos de los productos para el camarón, me enfoqué más en la línea de los lácteos. Mi papá quería que yo industrializara lo que él producía. Okay. Cuando yo me gradué, mi tema de tesis fue elaborar una de las máquinas que iba a tener en la fábrica de lácteos. Yo elaboré también un proyecto productivo y puse la fábrica de lácteos. Mi papá me puso una propiedad a mi nombre, hizo un crédito y puso una fábrica de lácteos que luego no solo industrializaba la leche que producía la hacienda nuestra, que se llamaba La Ponderosa en esa época. Okay. Igual fue el mismo nombre de la planta. Sino también compraba a más ganaderos, ¿no?, de la zona. Okay. Y en ese negocio estuve como unos 8 años. Oh, wow, fue un largo tiempo. Sí, pero cambiaron las condiciones, llegaron un gobierno distinto y la situación se puso difícil, tuvimos que cerrar. Incluso yo movía muchísimo capital en esa época porque compraba casi 5,000 litros de leche al día. Oh, wow, es un volumen tenía un crédito en una entidad acá pública que era la Corporación Financiera Nacional, y se me comenzaron a poner dura la situación, que mejor tuve que decidir parar antes de quedar mal
mal parado. Tomamos la decisión de perder el dedo y no la mano entera. Eso no es lógico. Fue mi primer quiebra económica. De ahí yo me aparté de mi familia y me vine al sector camaronero a producir camarón, Okay. Y de ahí salió la idea de lo que me estoy dedicando ahora, ¿no? No solo la idea, primero surgió la necesidad cuando yo producía camarón, que necesitaba ciertos productos para el camarón, y con los conocimientos que tenía, formulé uno. Mi hermano menor, que estudiaba allá en la Politécnica en Guayaquil, y la Politécnica le da servicio al sector camaronero también. Le hicieron un requerimiento que le formule un producto, haciéndole retroingeniería a un producto que venía de Chile. Me pidió ayuda y de una u otra forma, con alguna pequeña colaboración que yo le digo, que lo guié, él lo hizo, elaboró un producto. Yo tenía formulado otro acá, que el primero fue un hidrolizado de pescado, y el otro producto que yo tenía era una pasta de ají. Fueron los dos primeros productos que surgieron de la necesidad que tenía en la producción de camarón. Okay. Igual empecé a comercializarlo. Okay. Empecé a comercializarlos, por eso te digo, empecé desde el 2013, 2014, y comencé a comercializarlos entre los amigos primero, y los utilizaba yo. Claro. Luego, el sector camaronero tiene altibajos, pero los precios a veces están altos, a veces están bajos. Ahorita cayeron los precios nuevamente por la guerra. Okay. En el último mes han caído 35 centavos en libra, cuando estábamos en una época que la proyección era hacia el alza, ¿no? Asimismo, en esa época, antes del terremoto, un año antes, los precios cayeron al nivel que están ahora. Y para un productor era difícil, ¿no? Yo era nuevo en la producción, tenía 2 años, año y medio, y estaba difícil. Yo me sostenía, pero con la venta de los insumos, de los dos productos que elaboraba. La producción estaba difícil con esos precios, los costos eran altos. Y cuando vino el terremoto, fue mi segunda quiebra económica en el camarón. Wow. En la producción camaronera se dañaron piscinas, se dañaron las casas, ¿no? Estábamos. En el sector camaronero todo es a crédito. Toda la cartera que tenía, que no era mucho, en esa época solo me manejaba con Manaví, no pasaba de unos 13,000 o 14,000 dólares. Tuve que echarle tierrita nomás, porque toda la gente perdió muchísimo más, incluso yo, ¿no? Nadie se preocupaba por pagar ese tipo de deuda. La gente se le cerraron cuentas, la gente anularon los cheques, y ahí fue en el terremoto mi segunda quiebra. Pero yo ya sabía que cuando el sector camaronero tenía que recuperarse, pues, ¿no? Yo dejé las piscinas que tenía, y 8 meses después, cuando el sector camaronero se rehabilita acá en la zona norte, que era mi zona, la única zona que yo conocía para vender a los camaroneros, ¿no? Se comienza a rehabilitar y yo empecé a producir nuevamente. Yo ya tenía los conocimientos, muchos de los equipos que me quedaron, no era gran cosa lo que tenía que invertir para volver a producir. De hecho, creo que fue un capital de $3,000 con el que volví a comenzar. Esa es una de las preguntas que yo tenía para usted. Cuando empezó, porque con varias compañías y está hasta este punto, ¿con qué capital empezó cada compañía más o menos? Ahorita empezó con 3,000, pero con la primera, la lechera, ¿con cuánto más o menos? La fábrica de lácteos, yo el primer crédito hice un crédito en el Banco Ecuador. Era un crédito de $18,000. Ok, wow, era grande. Okay. No, y no tan grande. Okay. Eran un crédito, pero igual me demoró 8 meses en que me lo dieran. Okay. Mi papá me puso una propiedad a mi nombre. De ahí comenzamos a trabajar y estábamos luchando. Me faltaba más capital, necesitaba más camiones para recoger la leche, necesitaba camiones para ir a vender el producto terminado. Uh-huh. Y eso era mi responsabilidad, porque no solo había formado yo. Tengo un hermano mayor que era agropecuario que se encargaba de la hacienda. Yo tenía que buscar financiamiento. De ahí surgió esto de la CFN y hice un crédito más grande en la CFN, de 180,000. Ok. Y bueno, ya estábamos produciendo más. Llegó un nuevo presidente al poder, cambiaron las condiciones, la ganadería dejó de ser negocio. Yo había formulado los pagos fuertes con la venta de animales en mi proyecto de la ganadería, y yo había asumido los costos de gastos de familiares y de vivir con la fábrica de los lácteos.
Una vaca parida llegó de valer $1,600, $1,800 que vendíamos ahí, porque todo era inseminado, no había ninguno de toro de monta, pura era inseminación, incluso este embrión. Okay. Llegó de pasar de $1,800 a $700 por los cambios en la política del presidente que estuvo en esa época, pues, ¿no? Que para muchos fue un excelente presidente, para mí fue el peor de toda la historia. Y eso, por lo que yo he entrevistado a varias personas, me dicen que cuando viene ciertas olas políticas que hay que adaptarse porque si no lo mata la dinámica bastante. Exactamente, yo quise, incluso yo hice el crédito en la CFN yo lo hice en dos partes, una vez primero 110,000 y después me dieron 70,000 más. Con la segunda vez desembolso que me hacen, yo quería no migrar ni dejar el negocio que tenía, pero sí quería dinamizar y volver al camarón en esa época. Pero la verdad que decidíamos tres. Yo había hecho el crédito, yo manejaba la fábrica de lácteos, pero era mi papá y mi hermano, era una empresa familiar. Okay. Y yo con mi hermano mayor habíamos hablado y él estaba de acuerdo, pero cuando mi papá dijo que no, porque él salió decepcionado del camarón cuando la época de la mancha blanca, me dijo que siguiera ejerciendo mi profesión, de hecho es una gran verdad, me dijo, una libra de queso valía más que una libra de camarón en esa época, el camarón estaba a $1. Wow. Pero era un producto de exportación y los costos eran bajísimos. Por ejemplo, ahorita un saco de balanceado, para que tengas una idea, cuesta $22, $23. Okay. En esa época, de 25 kilos. En esa época costaba 17 o 16, pero el de 40 kilos. Wow, una gran diferencia. Y ahorita el camarón está a $1.20. Wow. El sueldo básico en esa época era $120, ahora es 425. O sea, los costos eran bastante distintos. Yo sí sacaba los costos y veía que el camarón era rentable, cosechaba cada 3 meses. Un arriendo de camaronera estaba en menos de $1,000 la hectárea, $700. Una hectárea camaronera valía $7,000, esta vale 40. Wow, una gran diferencia, unas 4 veces. Y los costos son los mismos casi, o sea, siguen siendo altos, ahora más altos y es menos rentable. El camarón es una ilusión. Yo estuve en el sector camaronero, yo le vendo al sector camaronero, pero cuando el sector camaronero tiene precios bajos, yo lo siento directamente también. Ok. Una pregunta, y es como moviéndonos un poco lateral de la historia, porque me suena bien interesante. Veo que los precios pueden literalmente influir o destruir el mercado entero. Claro, las políticas, en ese caso, cuando la ganadería, una política de gobierno que la gente que sabía, por ejemplo, los grandes empresarios que apoyaron y financiaron campañas, comenzaron a eliminar ganaderías enteras. Isabel y Novoa, que tenía en Guayas, yo vendía mis productos en Guayas, comenzó a rematar toda la ganadería, incluso nosotros le compramos, porque estaba vendiendo barato, literalmente, y nosotros teníamos un mercado que nos faltaba animales para vender a veces. Pero el ganadería se fue a pique, ellos ya sabían lo que se vendía. El man le puso impuesto a la tierra, mató la agricultura y la ganadería. Ok, ya entiendo. Una pregunta ahora adicional. Cuando usted empezó su negocio, me dice que originalmente lo hizo como una tesis de la leche. Claro. Pero ¿cuál fue su razón? ¿Usted no quería ser empleado? ¿Usted siempre tenía un motivo de tener gente que trabaje para usted, darle trabajos a la gente? ¿O cuál era su meta originalmente cuando empezó toda esta aventura? Bueno, mi papá me planteó cuando yo quería estudiar algo distinto a lo que estudié, ¿no? Yo quería estudiar ingeniería física, o ingeniería mecánica o física nuclear, que era lo que me gustaba, los números. Okay. En el colegio siempre se me hizo fácil la física y la matemática, no necesitaba que me enseñara el profesor, yo con leer el libro yo entendía. Pero él me dijo, o ingeniería en minas y petróleo era la otra carrera que yo quería estudiar, porque era el país produce eso. Pues. Claro. Usted iba a ser empleado, ¿usted quiere ser empleado? ¿O quiere dar trabajo y producir comida, que toda la vida se va a vender la comida? ¿No? Y bueno, ahí ya tomé la decisión un poco sugestionado, ¿no? Y me fui a estudiar esa carrera, y ya cuando yo ya estaba en la carrera y por terminar, pues yo ya estaba con el proyecto que iba a hacer, pues. Que no iba a ir a trabajar a ningún lado, sino que iba a formar lo mío. Claro, hice unas pasantías en empresas de lácteos reconocidas acá en el país, ¿no? Para aprender un poco de ellos.
De hecho, yo siempre he sido de la política que lo bueno se copia y se mejora, ¿no? No hay que inventar el agua tibia, ¿no? Claro. Una, una cosa que me hizo acuerdo de lo que usted estaba diciendo, que la gente nunca para de comer. Una cosa que aprendí cuando estaba siendo ingeniero civil, estaba en una compañía de construcción. Uno de los directores de construcción me había dicho algo bien interesante. Me dice, cuando yo era joven, una persona bien inteligente me dijo algo y nunca le hice caso. Me dijo, siempre van a necesitar plomeros, porque pare lo que pare en Estados Unidos, siempre la gente va al baño. Y hasta ese día es verdad, y veo que el otro punto positivo es lo mismo, lo que le dice su papá, la gente no va a parar de comer, por lo tanto siempre hay trabajo. Es la una comida parte, sí. es lo que me anima a seguir en este mismo rubro, por más que tenga altibajo. El camarón es un producto que siempre se va a producir. A lo mejor se van a ajustar muchos costos, como el pollo va a bajar un poco, pero siempre se va a producir porque es la manera más fácil de alimentar el planeta, de una manera sustentable sin dañar el ecosistema. Claro, claro, entiendo muy bien. Ahora, usted, entonces ya cuando empezó usted, la misión fija era que usted quería dar trabajos a gente a la larga, ¿no es cierto? Sí. Okay. Igual no tengo problemas en trabajar. En alguna época de mi vida me tocó trabajar. Cuando yo me fue mal en el camarón, post terremoto, 8 meses después, yo empecé vendiendo los 2 productos que tenía, ¿no? Alguna empresa del sector, que ahora somos competencia, me buscó para que le subiera las ventas en esta zona. Ahí terminé de aprender yo más del negocio. Interesante. E incluso cogí clientes en la zona de Machala, porque por la empresa me tocaba movilizarme a veces a las ferias acuícolas, a los eventos, y conocí a los vendedores de la zona de allá y fui cogiendo clientes, pues, ¿no? Claro. Me suena bien interesante, definitivamente interesante. Una pregunta que siempre le hago a toda la gente que ha entrevistado, es algo que todavía es ese momento estamos al frente, como quien dice. Cuando llegó la epidemia, ¿qué le pasó, como quien dice, a su compañía? Hay compañías que yo he oído que, ¡pum!, ha subido, casi se ha duplicado mi trabajo, y hay otras que dicen que aguantaron el peor momento. ¿Cuál fue su experiencia? En nuestro sector nos tocó duro. Se cayeron las ventas. En el sector camaronero, el camarón estaba 80 centavos, precio de empacadora, 90 centavos. Ahorita está abajo, estamos en épocas de vacas flacas, pero está $1.20. Muchos camaroneros aquí en la zona nuestra no pararon, porque no sabemos hacer nada más. Son camaroneros y no son más de ahí, no tienen otro rubro, otra entrada. La mayoría, hay unos pocos que sí son ganaderos. En la zona de Machala, muchas piscinas quedaron secas, porque ese precio no era sustentable, el costo de producción es 1.10, en el mejor de los casos. Estaba 90. Entonces, ¿qué la gente, en esas situaciones, cómo hay compañías que solo desaparecen o la gente qué hace para vivir? Porque tienen que comer, me imagino, algo. Ventajosamente, en nuestro rubro, como le digo, la pandemia no dejó que se venda más, pero se vende todo a crédito, ¿no? Se da 60, a veces hasta 90 días en Guaya, en Machala. Okay. Acá en nuestra zona de 45 a 60, pues, es más difícil de cobrar el capital, ¿no? Pero nos tocó vivir de lo que habíamos vendido. Por ejemplo, yo tenía un cliente aquí, mi cliente más grande de esta zona, me debía casi $20,000. Ahora ya en cartera nunca me sube de 6, 8 máximo. Me tocó comenzar a vivir de lo que habíamos vendido ya. Es decir, que todavía desde el momento de que llegó la pandemia todavía no has llegado a llegar al punto en el que estabas. Todavía no se llega. Por debajo todavía. Muy por debajo, exactamente. Todavía no llegamos. Este año se pronosticaba la curva del camarón, que el precio iba a subir y que todo iba a estar bueno nuevamente y íbamos a llegar al punto en el que estábamos. Pero todavía no. Incluso nos tocó ser bastante creativos. Muchos de los productos nuestros dejaron de usarse. En media pandemia nos tocó importar, que fue desde ahí que trajimos 2 productos más de China, una bacteria y una enzima, que fue lo que nos empezó a dar un poco la vida, ¿no?
era lo que se comercializaba. La gente no utilizaba casi balanceado, tiraban la semilla o la larva del camarón a las piscinas y lo que hacía era fertilizar y echar bacterias nada más. Bien, bien interesante. Una pregunta adicional. Ahora, la epidemia fue, como quien dice, algo bien doloroso para todos los emprendedores, de una forma u otra. Pero usted ha tenido varias compañías. En ese transcurso de varias compañías, ¿cuál ha sido su, como quien dice, algo que nunca se va a olvidar que le ha pasado a usted? Algo que me haya pasado. Como cuando pregunto eso, significa como que ¿cuál fue la peor experiencia que ha tenido corriendo un negocio, obviamente relativo a negocio, que se ha tenido en todas esas compañías? Bueno, por ahí me tocó sufrir un poco cuando en los lácteos me pusieron una competencia, porque en la fábrica de lácteos es un negocio que se mueve mucho, pero se gana centavos, ¿no? Tú terminas ganando 3, 4, 5, en el mejor de los casos 8 centavos por litro de leche, hasta 10. Me tocó sufrir que me ponen la competencia con dinero que no tenía el costo que el que yo usaba. Pues. Yo usaba dinero lícito de los bancos, me cobraban 11, 12%. Y me ponen la competencia gente que se dedicaba a otras cosas y tenían dinero ilícito de lavado. Oh, ok, ya entiendo. Usted tiene que a veces Me entonces... tocó, Era una competencia... Salir del negocio. Era una competencia con desventaja, como quiera, mucha desventaja. Ellos no les interesaba ganar o perder. Pensaba que el dinero pase por cuenta. No, entablarla era suficiente para ellos. Okay. Por ejemplo, ellos compraban leche y ofrecían más precio a los ganaderos y comenzaron a arrancharme clientes. Bueno, yo tenía a veces que subir o igualarme para retener los clientes. Cuando la situación se puso dura, cuando con ese gobierno en la ciudad, la gente comenzó a tener menos liquidez, me tocaba bajar precios allá y subir acá. Balancearse, ok, entiendo. Hasta que después se hizo insostenible y decidí salir. Ok, me suena interesante. Ahora, ¿cuál es su visión, como quien dice, a la larga? ¿Cuál es lo que usted, en 10 años estamos hablando con usted y yo nos reunimos? ¿Cuál es el plan de su compañía? ¿Dónde está? Bueno, el plan es ir creciendo poco a poco, capitalizarnos y traer más productos. Hay productos que son muy comerciales en el sector camarón. Nosotros ya tenemos una línea de distribución, tenemos una oficina y bodega acá en Pedernales, otra oficina y bodega en Machala. En sociedad con una clienta tenemos otra oficina y bodega en la zona de la península, donde es los laboratorios de camarón, para el camarón. Y la fábrica está ubicada en Guayaquil, no te conté eso. Yo empecé acá, ¿no? Tuve hasta el 2018 que estaba en esa compañía en la que terminé de aprender el negocio y yo producía todo acá, Pedernales. El precio del camarón cayó drásticamente, se cayeron las ventas y yo ya tenía clientes en Machala. Exactamente 3 clientes tenía en Machala, directo. Esos 3 clientes me hacían más volumen que todos los clientes que yo tenía acá. Wow. Ahí decidí pasar la fábrica a Guayaquil y mi hermano, que ya estaba graduado en la Universidad del Menor, le encargué la producción. Le pasé mucha información que yo tenía de la empresa, de los productos en los que yo vendía en dicha empresa, ya había salido, para que me formulara más productos para el camarón. De ahí para acá está a cargo la producción y la formulación de él en la planta de producción en Guayaquil está a cargo de él. Ok, entiendo, bien interesante. Ahora, una pregunta que le hago a todos los emprendedores y quisiera hacer ¿qué son 3 cosas que a usted le gustaría haber sabido antes de meterse a cualquier negocio que nunca le enseñaron en la escuela, nunca supo cuando empezó? Bueno, una de las cosas que me hubiera gustado saber y ahora ya no vuelvo a cometer es tener la información. Cuando llegue un gobierno nuevo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Para qué línea va a apoyar y qué línea va a tirar abajo? ¿No? ¿Qué área productiva? Porque siempre se puede hacer dinero en cualquier gobierno que sea. Trabajando lícitamente en el sector privado, siempre se puede, sino que hay que tener la información para saber de qué lado ponerse. Y con el enemigo no se pelea, si no se puede, mejor únete, le decimos.
suena bien. Eso es bien interesante, algo, una perspectiva nueva. Ahora, ¿qué le gustaría ver a usted como emprendedor que Ecuador haga por los emprendedores en general? Que abran los mercados. Nosotros, como cualquier persona, independientemente si es profesional o no, en cualquier línea, desde el campesino, el agricultor, queremos que abran los mercados, que abran un libre comercio con el mundo entero, para poder vender. Aquí se produce de todo, las 24 horas, los 365 días al año. Que abran los mercados para poder vender, es producir y vender. Y bueno, en mi profesión, darle valor agregado para ya no solo ser productores de materia prima, sino ya mandar productos transformados. Ok, entonces, y es una cosa que yo estoy ahorita educándome, estoy aprendiendo en intercambios internacionales, algo que estoy estudiando, y es algo nuevo que recién me contaron. Hay bastantes compañías en el extranjero, le doy ejemplo, Estados Unidos, que digamos, ellos quieren camarones, quieren de Ecuador, pero obviamente a veces, digamos, imaginemos que el Ecuador está en sucres, por lo tanto no es conveniente que uno le pague en sucre, otro en dólar. Y a veces me informaron que lo que hacen es, ok, tú necesitas de una maquinaria especial, la compañía que te lo va a comprar en el otro lado te paga con una maquinaria, te manda la maquinaria y por ciertos años tienes que producir hasta un mínimo volumen. Y lo adicional de ese volumen es tuyo, pero por eso es cierto tiempo hasta que la máquina es pagada y es una persona. Es algo bien interesante, es intercambio internacional, hay bastantes compañías que trabajan así. Yo pensé que era algo que ya no existía, honestamente, pero me están educando que es así y hay bastantes compañías que se dedican a mover cosas alrededor del mundo, pero de algo no muy conocido. Por lo tanto, me suena interesante lo que usted dice, porque usted dice, quiero mandar, podemos producir de todo, podemos vender de todo, ¿no es cierto? Sí, sí, por lo tanto es algo bien interesante que sí, honestamente yo creo que ayudaría bastante gente si tenemos una mejor educación de cómo mandar nuestros productos afuera. Bueno, y también me parece interesante lo que usted dice, que hay compañías que quieren dar este tipo, sería algo de financiamiento, ¿no? A través de una maquinaria. Exactamente, sería en vez de, mejorar. claro, en vez de... Eso también necesita el país, ¿no? Pero te preguntaste qué es lo primero es que nos abran los mercados. Segundo es financiamiento, necesitamos financiamiento para trabajar. Ok, algo bien interesante. Sí. Créditos blandos, acá los intereses son muy altos, demasiado altos. Bien interesante la situación, pero lo que se dice es algo que yo noto común porque veo que no hay bastante liquidación o bastante créditos con los bancos. Liquidez. Sí, eso es lo que bastantes emprendedores me cuentan. Y eso es algo que yo quería saber para ver qué tan común es para contarle a la gente que va a oír este show en unos Te cuento meses. que sí hay escasez de liquidez y sí es necesario el dinero. Pero yo aprendí que a veces, cuando yo estaba en lácteos, ¿no? Tenía un crédito medianamente grande, pues de $180,000. Movía 60,000, 70,000 todos los meses en el banco. Pero tenía una vida más estresante. Ganaba menos. Más volúmenes, no, pero ahora no tengo créditos grandes por ahí, las tarjetas de crédito, que a veces las utilizo para financiarme. Por ahí unos créditos pequeños. No tengo deuda. Estoy con una vida más tranquila, disfruto más que antes. A veces sí es necesario el dinero para crecer, pero a veces manejándose y creciendo poco a poco también se puede. Por eso más importante que el dinero y el financiamiento es que nos abran los mercados. Ok, me suena interesante. Gilson, ¿tienes alguna pregunta para el caballero Julio? No, yo no. Ok, me suena excelente. Me encantó lo que usted me cuenta. Todo lo que usted me ha contado es bastante de lo que he oído de diferentes personas. Están en completamente diferentes áreas. Hay gente que está en restaurantes, hay gente que está en fábricas y todos dicen lo mismo. Le gustaría que el gobierno sea más accesible para los emprendedores, el dinero, crédito y eso. Pero también entiendo lo que usted me dice, que no se necesita. También. Eso, es otra bien grande también. Hay otra cosa, que aquí se paga bastante impuesto para lo que se recibe del gobierno, ¿no? Por ejemplo, se hizo público recién un ex candidato presidencial, el señor Herba, se hizo público que pagaba 1.400 de impuesto a la renta. No.
Okay. Yo pago el doble y no tengo nada que hacer al lado de él. Entonces, el doble en un solo rubro, y nosotros nos manejamos con 3 rubros. El de mi hermano menor, el mío y una compañía que es Encuadernizado SAS, que se llama el nombre de la empresa, ¿no? okay. Te voy a pasar un video que tenemos promocional de la empresa para que lo tengan. Se lo voy a pasar a Gilson para que se lo haga llegar. Eso sería excelente, lo podemos dar aquí en el video cuando lo arreglemos. Y te digo, me parece increíble, no sé, tal vez cómo hacen para evadir impuestos. El grande lo puede hacer, nosotros los emprendedores no, y nosotros somos los que pagamos. Me parece inaudito que el señor que fue candidato a vicepresidente, ex candidato a presidente, tiene muchas empresas, da trabajo a mucha gente, que yo lo aplaudo, ¿no? Pero que pague solo $1,400 de impuesto a la red. Algo no está correcto ahí, ¿no? Algo no cuadra, porque yo en un solo RUF pago el doble. En uno solo, que es en el mío, y en el de mi hermano y en el de la empresa, más pena. Bueno, me suena bien interesante, pero entonces una cosa, y es lo que yo quería decir, ¿qué es un mensaje que usted quiere darles a los nuevos emprendedores, a los jóvenes como Gilson que están saliendo de la universidad, que quieren abrir su propia compañía? ¿Cuál es el mensaje que usted les daría, que le gustaría saber a usted? Primero tienen que tener una idea, de ahí hacer su plan y planificarse. Los sueños se hacen para cumplirlos. No. Uno se forma la idea, planifica y se pone metas para irlas cumpliendo pequeñas. Cuando tú no puedes hacerlo, puedes empezar trabajando para alguien, pero tienes que planificarte a futuro a lo que quieres llegar. Pues. A veces no siempre se puede empezar emprendiendo. Yo empecé emprendiendo, mira, y me tocó en medio camino también trabajar para una compañía. Okay. Eso sí era algo que te quería preguntar, Julio, como para que la gente sepa. A ver, según la idea de muchas personas, ¿cuál es la tuya en lo que se habla del emprendimiento y el de ser empleado? Mucha gente dice que ser empleado está mal, pero para empezar yo creo que no está mal. Pero... Ni para empezar, ni si tienes un fracaso y te toca en medio camino volver a empezar y ser empleado, no es malo. Ser empleado no es malo, tú tienes que ser en el área que estés, en lo que estés, siendo emprendedor, siendo empresario, siendo empleado, cumplir y esforzarte por hacer bien las cosas, ¿no? Claro, porque mucha gente, antes tú lo mencionaste que te decía tu papá que quería hacer, si querías dar trabajo o querías ser empleado. Entonces, en ese caso lo están categorizando, diciendo que está bien. Pero, a ver, yo pienso que no tiene nada de malo, que está bien, porque muchas personas no tienen cómo empezar. Hay unos que sí, otros que no. Pero cuando uno no tiene cómo empezar, tiene que ser empleado, hay que trabajar para poder uno ir haciendo lo suyo. Ir creciendo, así es. Y papá me lo dijo para sugestionarme, para que estudiara la carrera y seguir el plan lo que él tenía. Se fue a la ganadería, quería que mi hermano maneje la ganadería, que ya estaba estudiando agropecuaria, ingeniería agropecuaria, y quería que yo le dé valor agregado a lo que se producía. Y me sugestionó de esa forma, ¿no? En este caso, también lo bueno es que siempre estuviste dentro del campo de los negocios desde tu papá. Entonces fuiste aprendiendo, yo creo que desde muy pequeño, cómo se manejaban los negocios, porque tú empezaste bastante joven en todos los negocios que has tenido. Y por eso te pido tu opinión, ¿qué crees tú acerca de ser empleado y ser emprendedor? Te digo que no es malo ser empleado. Cuando no se puede, hay que buscar la forma de generar y producir algo, ¿no? Si tienes que trabajar de empleado para generar, mantenerte, planificarte a futuro, salir de ser empleado y ya ser emprendedor, hay que empezar. De alguna forma hay que empezar. Yo creo que personalmente es algo que no comparte mucha gente. Ya cuando uno ya estudia y es profesional, ya tiene que salir a generar. Para mí estudiar no es negocio. Ya sacaste tu título, anda a trabajar, comienza a ahorrar para que salgas de ser trabajador algún rato y también ya tengas tu negocio. Pero si tú te mentalizas que ya, como mucha gente lo hace, yo respeto esa opinión, que se gradúan de la universidad y quieren seguir maestrías, diplomados y PhD, no sé en qué área sirva, tal vez en la pública. Yo le tengo un poco de
de respeto al sector público no me gusta, me parecen vagos la mayoría, con ciertas excepciones, pero tal vez en el área pública, el sector público sirva tener más títulos. El privado, personalmente en el privado, yo no le veo los títulos a una persona que busque para trabajar, yo veo la eficiencia. Una de las cosas que aquí en los Estados Unidos yo oí que era bien interesante y fue hace tiempo, o sea, que me imagino que ahora, porque ahora ya es famoso, pero yo estoy hablando hace 10 años atrás, estaba leyendo el libro de Elon Musk, el señor que es dueño de Tesla, de SpaceX, de PayPal, todas esas compañías. Y él iba a ir para una maestría, pero de ahí se dio cuenta que honestamente la mayoría de maestrías son inútiles. Y eso es lo que se dio cuenta, porque él dice, honestamente, tú no ves mucha gente con una maestría corriendo una compañía haciendo un gran cambio al mundo, pero sí son bien educados y bastante de la información que obtienen es importante. Pero lo que él dice, no necesita eso para crear una empresa, no produce para la inversión, para lo que sale, no vale la pena, porque dice, especialmente si quieres ser un emprendedor. Es el cartón, el orgullo por la persona que lo quiera tener, pero personalmente yo creo más en la autopreparación, leer uno mismo y irse preparando en el área que toca, que va necesitando, pues, ¿no? De acuerdo a lo que la vida te presenta. Sí, no, me suena correcto. Hay bastante gente que, honestamente, yo he conocido a gente que no tiene nada más que el título del colegio y son multimillonarios, se educan ellos mismos. Eso pasa, no es algo extraño. Aquí hay bastante gente en los Estados Unidos, y le hablo de experiencia, que sale de la universidad con una maestría, un doctorado, no sé cuánto, debe $200,000 y ganan $30,000 trabajando para alguien. Incluso muchas personas que están estudiando y se salen de la universidad y son exitosas. Pero eso es porque en ese caso son personas que se preparan por sí mismos y van buscando caminos hacia donde adentrarse al mundo del emprendimiento, crear empresas. El dueño de Facebook no es profesional. Tampoco. Claro, esa historia sí es de que él estaba estudiando y se salió, se retiró y ahora es grande. Claro, lo mismo pasó con Bill Gates. Él volvió después de acabar porque no quería dar mal ejemplo, eso es lo que él dijo. Pero él, cuando empezó Microsoft, literalmente salió de la universidad, igual con Steve Jobs, salió de la universidad. Por lo tanto, hay varias gente que, y lo que dice, lo que explica claramente, no por tener un título va a ser un buen emprendedor, no por hacer esto. Pero lo que yo sé, sí ha oído y usted puede confirmarme, es que todos los emprendedores tienen que tener, por falta de palabras, un buen carácter y un estómago duro para los golpes de la vida, porque a veces cuando uno está emprendiendo es golpe tras golpe tras golpe y no paran. Y hay que ingeniarse para la solución. Así es. Bueno, con esto... y tampoco estudiar es malo, hay que decir que tampoco estudiar es malo. No, estudiar no es malo, yo te digo, el conocimiento sirve, en mi caso me ha servido muchísimo, pero hasta ahí nomás, oye. A mí no me nace estudiar una maestría, por ejemplo. Claro. A lo mejor no estás en la necesidad, pero lo que dijiste es verdad, porque las personas que están en el sector público, a ellos sí les sirve muchísimo, obviamente. Les puede servir. Mientras más tiene título, mejor les va. Mejor les pagan. Mejor les pagan, exactamente. Claro. Sí, pero en el sector privado no. Personalmente a mí no me nace una maestría. Yo tal vez tengo un sueño frustrado de que me gustaba la física y la matemática. Si alguna vez en mi vida tengo tiempo para hacerlo, podría estudiar, tal vez, digo, ¿no? Alguna carrera que me ponga a prueba mi cabeza en física y en matemática. Pero a lo mejor, ¿no? Pero a mí no me nace una maestría estudiar por eso. No, eso no es para todos y no tiene que gustarla a todos. Igualmente que el emprendimiento, como usted dice, no es para todos. A veces simplemente la gente es unas para trabajar y otras para crear trabajos.